cultural. Una verdadera gala cultural hoy. La compañía de Enrique Pina, doctor en ciencias políticas, tenor, diplomático de carrera, con diplomados y especializaciones en áreas que no se suponen más que parte de una academia diplomática y de relaciones internacionales con la que el país no ha contado hasta el día de hoy. Por lo tanto, uno de esos raros especímenes en el servicio exterior del país, dotado de cualidades excepcionales, tanto profesionales como artísticas, y naturalmente de una gran calidad humana, y de su reconocido nacionalismo, en el entendido de que tanto como artista y como diplomático se ha asumido siempre como representante del pueblo dominicano y de su identidad. Con él, pues, podemos conversar sobre muchos temas. Hemos decidido que en el día de hoy lo relacionado con su vida artística no marque este encuentro, esta gala cultural, pero obviamente es una tentación que no podemos desestimar. Sí, hay una tentación. Enrique, bienvenido, como siempre, a esta gala cultural. Encantada. Muchas gracias, Yanela y Guillermo, por esta invitación. Me honra mucho realmente poder hablar al país a través de ustedes. Un gran placer. Sí, es una tentación porque después del Requiem de Verdi, ahí en Nueva York, imagínate, no preguntarte sobre tu vida artística. Eso fue durante la celebración de los 200 años del nacimiento de Giuseppe Verdi, que se celebraron en Manhattan. Hubo una preselección de cientos de cantantes y a mí me eligieron para hacer la parte del tenor en ese Requiem. Un gran honor para mí, para mi carrera, para el país. Siempre me ha llamado la atención el impacto que tiene la música en la mente de las personas, porque ya desde Europa yo vengo dando conciertos de beneficencia como diplomático, pero la gente no se acuerda de que yo soy diplomático, la gente se acuerda que yo soy tenor. Es increíble, es increíble. Y que te oíamos en la radio Vaticana, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Gente que me oyeron en conciertos de beneficencia donde yo representé el país, me encontraba con ellos en la calle de Roma varios años después y no me decían, tú sigues en la embajada, no, tú sigues cantando. O sea, es increíble. Sí, increíble. El poder del arte Es increíble. y de la música. Sí, sí. Mira, precisamente ese era uno de los temas que a mí me interesaba tocar contigo, el asunto del proverbial alcance que tiene la diplomacia en el Vaticano, ¿no? Yo sé que tú has vivido mucho tiempo en Italia, ahí hiciste tu doctorado y hiciste otros estudios también en el área del canto, ¿no? Sí. Esa mirada hacia el Vaticano y su peso en las relaciones diplomáticas. Mira, la diplomacia del Vaticano muchas veces ha sido subestimada. Se cuenta que durante la conferencia de Potsdam y Yalta, ya en la cual se reunía Churchill, Franklin Delano Roosevelt y Stalin, se cuenta que Roosevelt le sugirió a Stalin que incluyeran al Vaticano en esas negociaciones para servir de balance y que aportara ideas, porque se dice que la diplomacia vaticana tiene una ventaja sobre todas las otras diplomacias del mundo, y es que es eterna. No tiene una continuidad que no tienen las otras diplomacias. Entonces Stalin respondió, sí, usted quiere que, señor presidente Roosevelt, usted quiere que el Vaticano participe en eso. Dígame una cosa, ¿y cuántos tanques tiene el Vaticano? ¿Cuántas divisiones de tanques tiene el Vaticano? Exactamente. Sí. O sea, subestimando y se desestimó la idea. Mientras yo estuve en Roma, pude constatar muchas veces el gran alcance que tenía la diplomacia vaticana. Y voy a citar un ejemplo poco conocido. En el 1994, cuando hubo la matanza entre los Tutsi y los Hutus de Ruanda y Burundi, se dio el caso de unos misioneros alemanes que estaban en Ruanda. La familia de esos misioneros alemanes fueron al Ministerio de Relaciones Exteriores
y expusieron su preocupación por la vida de esos dos muchachos que eran blanquitos y rubitos, que allá le cortaron la cabeza casi todo. O sea, hubo una reacción racista de cosas tribales, y por ahí se fueron, todo el que era blanco pues se lo llevaron de por medio. Esta familia alemana fue al Ministerio de Relaciones Exteriores en Alemania y expusieron su preocupación. El Ministerio de Relaciones Exteriores contactó a la embajada en la capital de Ruanda, en Kigali, y entonces contactaron a sus varios consulados en el país y no dieron con el paradero de esos muchachos. Entonces a la familia le vino la idea de contactar al nuncio. El nuncio contactó al Vaticano, el Vaticano contactó al obispo de Kigali, el obispo de Kigali indagó en todas las parroquias y en un lugar remotísimo de Ruanda encontraron a los dos muchachos. Con vida. Con vida. Solamente fue el Vaticano que pudo dar con el paradero porque tiene una penetración mucho más profunda, mucho más de más alcance que la diplomacia normal. Eso es un caso, por ejemplo, ¿verdad? Y es el estado más pequeño del mundo, ¿no? El Claro, Vaticano. claro. Claro, y además estamos hablando de un Estado, incluso con fuerza militar propia, Sí, y con servicios de inteligencia propios, claro. ¿verdad? Y con bancos propios. Es decir, que sus tentáculos llegan bastante lejos. Claro, sí. Y a todas partes No, del y mundo. como te decía anteriormente, tiene una ventaja sobre las otras diplomacias, que es una diplomacia eterna. La continuidad es lo que hace un servicio diplomático consistente. Todos los países que tienen carrera diplomática se caracterizan por continuidad en el servicio. Sobre todo gente que viene ya preparada de las universidades con carreras afines a la diplomacia, ya sea ciencia política, derecho, economía, toda sociología, carreras que son afines a la carrera diplomática, vienen asumidos en el ministerio, en esos ministerios, en los países donde hay una carrera, y eso es lo que garantiza una continuidad. Hay países, por ejemplo, Estados Unidos es un caso interesante, en el cual una gran mayoría de los embajadores es política, gente que contribuye a la campaña, pero hay otra parte de embajadores que son de carrera, que es la que garantiza una continuidad en el servicio. Sí, así es. Embajador, en ese mismo sentido. Gracias por la promoción. Yo soy ministro consejero todavía. Ministro consejero. Embajador Pero usted es un cultural embajador cultural Muchas del gracias. país. La política exterior de un Estado, en este caso el dominicano, pues tiene la necesidad de valerse de la cultura como parte de su andamiaje y de la posibilidad de intercambios y de cooperación. Y esto nos lleva entonces a la valoración que usted tenga de esa relación entre cultura y relaciones internacionales. Yo creo que es importante, la cultura es lo que permanece en el tiempo. Si tú te pones a ver, si analizas la historia, ¿qué nos llega a nosotros de la historia? Desde los tiempos de los griegos, ¿qué nos llega a nosotros? Lo que se hizo en las Bellas Artes. El tratado anti-Maquiavelo de Federico el Grande, en la página 95 y 96, cita muy claramente de que es la cultura la señal de que un gobierno es sensato, el enriquecimiento de las bellas artes. Por ejemplo, los tiempos de Pericles se recuerdan por el Partenón, por Fidias, todas las esculturas que nos llegaron de esa época, los tiempos de Luis XIV. Nadie se acuerda cuántas veces cruzó el Rin en batalla, pero ¿quién nos llega a nosotros? Molière, Racine y todas esas playas de escritores. Los tiempos de Augusto, del emperador Augusto, en los cuales
Mecenas, que fue un personaje que existió, nosotros hablamos de un mecenas y usamos ese término sin saber quién fue Mecenas. Mecenas fue un etrusco, de origen etrusco, de lo que hoy es la Toscana, un propulsor de un propulsor de las artes. Sí. Y por ese apoyo a las artes, hoy se conocen todas las obras de Augusto. Ovidio, Horacio y el más importante, Virgilio. Por eso se decía en los tiempos del emperador Augusto, mientras hayan mecenas, no te preocupes que no faltarán poetas como Virgilio. Entonces eso es lo que nos llega a nuestros días. Así es. Las bellas artes, las Una letras. huella imperecedera. Claro. Hemos hecho nosotros uso diplomático de ellas. De las bellas artes. Sí. Bueno, yo puedo decirte que en mi caso personal he tenido un apoyo del país para representar al país en muchos escenarios internacionales. No puedo quejarme de ese sentido. Hay otro diplomático también, que es Eugenio Matos Gómez, que está en Holanda, que es violinista, es doctor en Derecho y da conciertos en Europa, ha dado conciertos en Canadá. Habemos unos pocos. Digo, Oscar de la Renta, por ejemplo, Oscar que de la falleció, Renta era un gran embajador cultural. un gran Y ahora embajador el caso del cultural. cajón violinista Aisha Sayed, Que es otro Exactamente. embajador. Están moviendo mucho El ese propio escenario. Juan Luis Guerra. El propio Es Juan decir, Luis. si no... Claro, no, en diferentes campos, claro que sí. Claro. Claro que sí. Usted ha hecho sus estudios en Roma, tanto del bel canto como de su carrera diplomática, ¿no? Sí. Una valoración sobre la imagen que tienen los dominicanos en Italia y su experiencia, ¿no? Como miembro del servicio exterior, ¿no? Frente Sí. a las acusaciones, algunas veces no merecidas de... Sí, creo que ha habido, te voy a hablar primero de tu primera parte de la pregunta de mis estudios. Yo empecé aquí en el Conservatorio Nacional de Música al mismo tiempo que hacía mi licenciatura en Mercadeo, de donde me graduó en APEC. Cuando voy a Europa, hago el máster en estudios europeos y al mismo tiempo estudio canto. Después hice un doctorado en ciencia política y seguí estudiando canto. Es un recorrido paralelo. Las acusaciones que nos hacen en el extranjero, injustas, porque... que dañan la imagen. Que dañan la muchas veces, imagen, ¿no? sí. Son injustas, las considero injustas porque nuestro pueblo, sobre todo con el caso de los haitianos, por ejemplo, nuestro país ha sido extremadamente solidario a nivel nacional, institucional y a nivel privado. Yo me acuerdo cuando merenguero Rudy Pérez, creo que se llama, o Ruby, bueno, Pérez. él mismo fue y colaboró de iniciativa personal. O sea, nosotros hemos sido un pueblo solidario. ¿Qué nos ha faltado, yo te diría, o qué deberíamos implementar, en mi opinión muy personal, y personal porque el ministro de Relaciones Exteriores que tiene la voz cantante en eso, yo sigo esa línea, una política más proactiva, como él mismo ha dicho, proactiva, pero eso lo da también una continuidad en el servicio, personas que estén constantemente, que tengan una experiencia. La experiencia en la diplomacia es vital. Los romanos decían, historia magistre vita, la historia es maestra de vida. Quien no conoce su historia, como decía la serie de Pablo Escobar, está destinada a repetirla. A repetir los errores, así es. Entonces, tenemos que trabajar todos en un mismo sentido y en eso se está trabajando. Sí, el rol de la burocracia siempre ha sido importante en el desarrollo del Estado y de las culturas. De los griegos habría que rescatar también esa noción de Estado. Claro que sí. Claro que sí. El helenismo no es solo, ¿verdad? Arte, No, poesía y claro, cultura. exactamente. Es De la una que todavía hay que dimensión de- abrevar Pero- en los filósofos. Claro. Y lo interesante es saber si el país ya de alguna manera está al día de hoy encaminado con respecto a importantizar estas modalidades de los vínculos. Es decir, por ejemplo, en la discusión de la comisión mixta bilateral dominico-haitiana, existe un componente cultural que se está
que se está manejando en las agendas de ambas cancillerías? No tengo conocimiento, honestamente. Hasta ahora lo que yo conozco, que ese no es mi tema más fuerte, porque no he trabajado nunca con asuntos haitianos, se está trabajando todo lo relativo al comercio. No, es de todo, medio ambiente, todo, exactamente, sí, por la deforestación, migración, comercio, exacto. temas de todo tipo, incluyendo la cultura. Yo estoy seguro que tienen que estar activando esas relaciones, porque en nuestro caso además existen relaciones culturales que tienen que ver con el propio mestizaje. Claro. Es que pues, parte de la población dominicana se mezcló, claro. Se mezcló como se han mezclado los españoles con los africanos en todas partes, y se mezclaron los africanos con los indios, y los indios se mezclaron con los españoles. Esa es la bendita historia. Yo creo que nosotros como país, me parece que tenemos que hacer las paces con nuestro mulataje. Con el mestizaje. Yo estoy convencido de que el día que hagamos las paces con nuestro negro que está detrás de la oreja en todos, y regado en el cuerpo, daremos un paso hacia adelante gigantesco como país. Así es. A mí me gustaría tratar el tema de la ausencia en organismos internacionales de la República Dominicana, porque es una preocupación, que sé que usted la tiene, sí, pero la he escuchado también de otros diplomáticos de carrera. Sí. ¿Cuál es su opinión con relación? Bueno, en la mayoría de los organismos internacionales, por conocimiento propio, yo fui diplomático ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, en Roma, que tiene su sede central en Roma. La cuota nuestra estaba por debajo, no solamente en ese organismo, sino en muchísimos organismos. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando uno iba a tratar un caso, un proyecto de la República Dominicana, uno tenía que tratar muchas veces con otro latinoamericano que estaba en esa organización, el cual naturalmente le iba a dar peso a lo que iba a su país y a su región. Claro. Entonces, tenemos que tener gente capacitada allá adentro, y eso solamente se logra a través de una política de Estado. Eso tiene que pedirlo, y con un servicio exterior proactivo también. Sí, a nivel de Cancillería, a nivel de Presidencia, porque no tenemos gente que nos represente allá adentro y que cuide de nuestros intereses en esos organismos. Yo te lo digo porque siempre me tocó, siempre me tocó tratar los proyectos dominicanos con personas de otros países que, como te digo, van a dar prioridad a lo de su región. Tenemos que tener gente allá que nos defienda allá adentro. Dos aspectos de la nueva, digamos, diplomacia y relaciones internacionales de la época. Por un lado, el rol que tiene hoy el embajador artístico-cultural dentro de la diplomacia. Y por el otro lado, el tema del desarrollo de la tecnología de la información, que el Internet, bueno, pues también marca esto. La facilita, pero por el mismo tiempo la enrarece. Es el caso, muy conocido y que sería más interesante que otro, del impacto de los Wikileaks. Sí, de los Wikileaks, claro. Y que, bueno, que ya lo han medio envuelto en la propia embajada donde dejaron a ese pobre señor, pero la realidad es que la diplomacia norteamericana quedó absolutamente embarrada en términos de credibilidad. Sí, claro. Yo dudo que haya muchos representantes diplomáticos que sigan yendo como informadores a las oficinas y a las embajadas de los Estados Unidos en el mundo. Porque corren el riesgo, gracias al Internet, de quedar desenmascarados ante sus propios países. Aunque yo no he visto que hayan cancelado a ninguno de estos funcionarios que fueron aquí a decir cosas que no debían decir. Sí. Tú has tocado un tema interesante, y es la cibernética en esta era. Yo creo que la cibernética te pone delante de un reto, primero de la transparencia y de la coherencia. Hoy en día una mentira le da la vuelta al mundo en cuestiones de segundos. Sí. Entonces, cualquiera te está grabando con un celular y te saca, y tú no te estás dando cuenta. Me pasa en el sentido de mis funciones
culturales me pasa mucho que estoy teniendo un gesto privado de amistad y canto alguna canción o algo, y hay gente grabándome y después la suben ¿A YouTube? al internet. Entonces le digo, no, mira, por favor, esto fue un gesto íntimo que no quiero que salga a relucir. La cibernética, te voy a citar un caso que se conoce muy poco, y si salió publicado en algún medio, no me resulta. La noche que Obama fue declarado presidente, Barack Obama, hubo una cadena de mensajitos de textos donde un sinnúmero de personas se dio cita en la Casa Blanca por la noche y se reunió un montón de gente a vocearle a Bush que se fuera de la Casa Blanca. ¿Ustedes no sabían eso? Sí, sí. ¿Ustedes lo supieron? Bueno, sí, porque fue esa misma noche y se presentaron Bueno, en masa frente a la Casa Blanca. Exactamente, pero eso tomó de sorpresa la seguridad de la Casa Blanca. Y la gente diciéndole a Bush que se fuera, que dejara la Casa Blanca, que había sido el peor presidente de los Estados Unidos. Y eso al otro día los medios... Lo mediatizaron. No, que no salió. Eso no salió, y eso fue todo por cibernética. Pero en España se han dado las mayores oleadas de protestas que han sido convocadas por las redes sociales. También. 11M. También. Sí. Pues ese es el gran reto es eso, coherencia y transparencia. Diplomacia y espionaje, ¿cuál es su concepción sobre el tema? Y se cuadró Sí, exacto. para hacer la pregunta. Mira, yo te diría que la diplomacia tuvo un momento en que fue básicamente espionaje. Te hablo del mitad del 1800, en la época del Congreso de Viena de 1815. Los diplomáticos eran más bien informadores y espías. Esa época hasta el 1914, que es cuando Woodrow Wilson da sus 14 puntos y dice que hay que terminar con esa diplomacia secreta, que eso es lo que trae es muchísimo problema, porque yo hago un tratado contigo para que tú no agredas a Guillermo, y después hago un tratado con Guillermo para que te agreda a ti, secreto, todo eso existía. Lenin la denunció también. Sí, exactamente. Y en documentos desclasificados de la Casa Blanca también Sí, claro. se evidencia, ¿no? Sí, Ese sí, tipo de sí, manejo. sí. Eso es una diplomacia que yo te digo, está un poco ya obsoleta. Real diplomatique. Ese era real diplomatique para adaptarlo. Ese era el término de Bismarck, la realpolitik. Yo creo que antes, y ahí volvemos a la cibernética de nuevo, antes, ¿qué hacían, por ejemplo, la Gestapo en época de Hitler? Tú llegabas a Alemania y te querían controlar, te mandaban un palomo ahí detrás, que era la sombra tuya. Donde quiera que tú ibas, estaba ese tipo detrás tuyo. Tú entrabas y tú sabías que te estaban siguiendo. Sí, ¡Ay, mira! Sí, porque ya el tipo, tú sabes, a veces te lo cambiaban. Eso era en esa época. Ahora ya no hay necesidad. Ahora con el celular, El GPS, el GPS, tu tarjeta de crédito, saben dónde tú estás comprando, lo que tú compras, tus gustos, todo. O sea que la diplomacia de espías, yo creo, en mi punto de vista, está ya un poco trasnochada. Exacto. Ahí Finalmente, ministro consejero, ¿dónde se va a presentar el tenor Enrique Pina? ¿Hay algún plan en ese sentido? Estaré cantando en la catedral el 25 de diciembre. En el concierto. Sí. Tengo el honor de Navidad. De ser huésped del cardenal Nicolás de Jesús Este López canal va a transmitir ese concierto. Sí, es verdad. Siempre Maravilloso. lo transmite. El Sí, 25 a nivel de diciembre, nacional. A las 8 de la noche estoy ahí. Si Bueno, Dios quiere, eso es con un el plato, coro de la plato. catedral, naturalmente. Ahí estaremos. Soy huésped de ellos. Sí, claro. Qué bueno, eso es parte de verdad de la diplomacia cultural. Ahí estaremos nosotros también. El padre de don Enrique Pina también nos visita, pero él es un señor de bajo perfil. De bajo perfil, pero bueno, Y a quien a agradecemos quien también saludamos. que nos haya acompañado en el set. Así es, así es. Enrique, muchas gracias. Gracias por este espacio. Un gran Muchas honor. gracias. Pero tenemos al final. Después Presente de Enrique, esto sí, y le no presento. se muevan de ahí, que esta es la real gala. No fue la diplomática, no, esta es la gala.
Presenta, Enrique, un gran Yanela. honor, Y encantada. para mí el honor es compartido. Nos encontramos el 25 de diciembre en ese concierto Gracias. de Sí, Navidad. sí. Presenta. Bueno, tenemos el Armel Opera Competition y Festival en el Teatro Nacional Szeged. De Szeged, Hungría. Quiero En decir Hungría, algo. ajá. En esa fui el único representante, no solo latinoamericano, sino del hemisferio americano entero. ahí Era en el único Hungría. que venía de esta parte del mundo. No El se resto eran necesitaba europeos. otro representante. Opera Competition. Estábamos Sí. bien representados, Enrique. Gracias. Encantado. Vamos a disfrutar de la participación de Enrique Pina, quien nos ha acompañado en la Gala Cultural, de este material audiovisual, de su Szeged, participación en la Hungría. Opera Competition en Hungría. Tombe degli avi miei, l'ultimo avanzo d'una stirpe infelice, raccogliete voi. Cessò dell'ira il breve fuoco, sul nemico acciaro abbandonar vivo. Per me la vita è orrendo peso, l'universo intero è un deserto, per me senza lucia. Difatti tuttavia splendi il castello, a scarsa fu la notte al tripudio, ingrata donna, mentre io mi struggo in disperato pianto.